Era temprano en la mañana en León. El sol apenas asomaba detrás de los tejados y el aire fresco traía consigo el olor a tierra húmeda. Yo barría las hojas secas del patio delantero mientras los gorriones cantaban sobre el techo de tejas rojas. Aquella rutina sencilla siempre me daba un poco de paz, como si la vida, pese a mis años, todavía me regalara instantes pequeños de sosiego. Mientras recogía el montón de hojas en un costal viejo, apareció mi vecina, doña Mercedes, con su rebozo azul y una canasta entre las manos. Don Aurelio me dijo sonriendo: «Le traigo unos mangos de mi árbol, están dulces como la miel». Le agradecí y la invité a pasar, pero ella se negó. Dijo que debía volver pronto a preparar el desayuno de sus nietos. Me quedé con la canasta en las manos, pensando en la bondad sencilla de la gente humilde. Entré a la cocina, puse a hervir agua en la cafetera de peltre y preparé mi café negro, fuerte como me gusta. Me senté bajo el corredor, en mi silla de madera, mirando la calle polvorienta. El silencio de la mañana apenas se rompía con el paso de algún vendedor ambulante que ofrecía tamales o el pregón lejano de quien vendía pan dulce. Fue entonces cuando escuché el chirrido áspero de unos frenos. Una camioneta vieja se detuvo bruscamente frente a mi portón, levantando una nube de polvo. La reconocí al instante. Era la camioneta de Mauricio, mi hijo. Lo vi bajar primero. Llevaba la camisa desabotonada hasta el pecho, la corbata arrugada en la mano y la barba de varios días lo hacía lucir cansado. Sus ojos hundidos hablaban de noches sin dormir o de excesos que yo prefería no imaginar. Detrás de él descendió Isabela, su esposa, alta, de cabello oscuro bien recogido, con tacones que resonaban contra el camino de piedra. Traía un bolso grande y costoso que desentonaba con la sencillez de mi casa. Se acercaron con sonrisas exageradas. «Papá, papá», decían con voces dulzonas, casi cantadas. Me entregaron una caja de pastelillos y una botella de tequila barato envuelta en una bolsa de plástico. Agradecí el gesto, aunque noté de inmediato que lo hacían como quien cumple con un trámite. Al entrar a la sala, los vi observar cada rincón con una mezcla de lástima y desprecio. Las paredes descascaradas, los sillones viejos, el suelo de mosaico gastado. Sus miradas me hirieron más que sus palabras, porque en ellas se reflejaba la vergüenza de tener un padre que no aparentaba riqueza. Mauricio no tardó en comenzar. «Papá, hemos encontrado la casa perfecta en los jardines de León. Amplia, con alberca, jardín enorme, un verdadero palacio». Isabela sacó de su bolso un folleto brillante y lo desplegó sobre la mesa. Allí estaba la fotografía de la casa. 2 pisos, fachada blanca, ventanales modernos. Me señaló un cuarto con balcón y me dijo con voz melosa: «Este sería para usted, papá. Tendrá su propio espacio, sin preocupaciones». Yo asentí despacio, pero no dije nada. Conozco a mis hijos y sé cuándo hablan con verdad y cuándo esconden un interés. Mauricio, con un gesto apresurado, sacó un fajo de documentos. Los dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. «Solo necesitamos su firma como aval», dijo. «Es lo único. Usted sabe que con su nombre el banco nos dará el préstamo sin problemas». Levanté la mirada y con calma respondí: «No, hijo. Yo ya no quiero meterme en deudas. Mi vida está tranquila. No necesito una casa nueva». Mauricio me miró sorprendido, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Entonces cambió de tono, más persuasivo. «Piense en el futuro, papá. Estaríamos todos juntos cuidándolo. Usted no estaría solo». Isabela añadió: «Sería tan cómodo para usted. No tendría que preocuparse por nada». Tomé aire y contesté: «Yo estoy bien así. Mi pensión alcanza para lo que necesito». El silencio llenó la sala. Pude ver cómo Isabela mordía su labio, inquieta, y cómo los dedos de Mauricio golpeaban nerviosos sobre la mesa. De pronto, Mauricio golpeó la superficie con el puño. El sonido retumbó en el cuarto. «Es increíble», gritó. «Usted piensa solo en sí mismo». Se levantó de golpe. Se acercó a mí con pasos pesados. Yo intenté mantener la calma, pero la tensión era insoportable. Traté de levantarme, con la intención de terminar la conversación. En ese momento, Mauricio me sujetó la mano con fuerza. Sentí su apretón duro, rabioso. Antes de que pudiera soltarme, torció mi dedo meñique hacia atrás con violencia. El dolor fue insoportable, agudo como un rayo. Grité y me desplomé en la silla, con la cara bañada en sudor. Isabela fingió sorpresa,
Llevó una mano a su boca y murmuró: «Mauricio, basta», pero no se atrevió a acercarse ni a mirarme de frente. El dolor me nublaba la vista. Sentí como mi dedo se inflamaba al instante, la piel enrojecida, el latido de la sangre golpeando en la punta. Apenas podía respirar. Mauricio se inclinó hacia mí, con la voz baja, amenazante: «O firma, o le irá peor». Lo miré sin responder. No tuve fuerzas para hablar. Solo escuché el portazo cuando se marcharon, la camioneta arrancando y alejándose entre nubes de polvo. Me quedé solo, con la mano temblando, el café que había dejado en la mesa ya frío, un hilo de humo escapando todavía de la taza. Al poco rato, doña Mercedes volvió corriendo al escuchar mis gritos. Me encontró doblado de dolor, el dedo hinchado. Sin hacer preguntas, arrancó un pedazo de tela de su delantal y me lo enrolló como pudo, tratando de inmovilizarme la mano. Con su ayuda, logré llamar a un taxi. El conductor, un hombre joven de bigote ralo, me miró por el espejo retrovisor con un gesto de lástima, pero no dijo palabra. Durante el trayecto, la ciudad se me antojaba gris, como si todo el ruido de los autos y los vendedores callejeros estuviera lejano, apagado. Llegamos a una clínica privada. El médico, un hombre mayor de bata blanca, me revisó con seriedad. Ordenó una radiografía y al observarla negó con la cabeza. «Está fracturado», me dijo. «Necesitaremos inmovilizarlo». Sentí una mezcla de rabia y tristeza mientras me colocaban la férula y me daban analgésicos. De regreso a casa, sentado en el asiento trasero del taxi, apoyé la frente contra el vidrio. Afuera, el bullicio de León seguía su curso. Vendedores ambulantes, estudiantes riendo, el sonido lejano de una campana de iglesia. Yo, en cambio, sentía que el mundo se me había detenido. Miré mi mano vendada, la misma mano con la que había trabajado toda mi vida, ahora torcida por la violencia de mi propio hijo. Y allí, en ese instante silencioso, tomé una decisión. No permitiría que aquello volviera a suceder. Había pasado una semana desde aquella mañana amarga en que mi propio hijo me torció el dedo. Aún llevaba la férula que me había puesto el doctor. Cada día intentaba mover lentamente los otros dedos, obedeciendo las indicaciones que me dio en la clínica, aunque el dolor me hacía apretar los dientes. El medicamento para la inflamación lo tomaba con disciplina, siempre después del desayuno, acompañado de un vaso de agua tibia. Una mañana, mientras trataba de llenar la cubeta para regar mis plantas, apareció Carlitos, el nieto de doña Mercedes. Un niño curioso, con pantalón corto y sandalias gastadas. Al verme batallar con la cubeta, corrió hacia mí y dijo: «Déjeme, don Aurelio, yo le ayudo». No tuve más remedio que aceptar. Lo vi cargar la cubeta con esfuerzo. El agua se derramaba un poco, y pensé que en otros tiempos yo mismo la habría levantado con facilidad. Ahora tenía que apoyarme en el bastón de madera que descansaba junto a la puerta. Desde la calle, la gente me veía caminar con paso lento, encorvado, y seguramente pensaban que estaba acabado. Saludé a doña Marta, que vendía flores en la esquina. Ella me dijo con una sonrisa: «Usted sí sabe vivir con sencillez, don Aurelio. Se nota que no necesita más que lo justo». Yo asentí, dejando que la gente creyera esa versión, la del viejo pobre, conformado, casi invisible. No sabían nada de lo que realmente guardaba en mi casa. En el ropero de mi cuarto, detrás de unas mantas viejas, escondía un cajón pequeño con llave. Dentro había papeles que contaban otra historia: mi libreta de ahorros, escrituras de un terreno y algunos certificados de inversión que con los años había acumulado. Ese era mi secreto mejor guardado. Nadie, ni siquiera Mauricio, lo conocía, y así debía ser, porque su ambición era capaz de quemarlo todo. Aquella tarde decidí salir al mercado San Juan de Dios. Caminé despacio por los pasillos repletos de colores y olores, los puestos de chiles secos, las montañas de jitomates brillantes, las canastas de pan recién horneado. Compré unas verduras y un poco de carne para caldo. Pagué con monedas, a propósito, como suelo hacer. Los comerciantes me miraban con simpatía. «Gracias, don Aurelio. Que le rinda», me decían, pensando que mi bolsillo apenas alcanzaba para lo justo. Antes de regresar, entré en una fonda pequeña donde sirven caldo de res. La dueña, una mujer robusta, me saludó por mi nombre y me puso un plato humeante. Yo pagué también con monedas, como si contara lo último que tenía en el bolsillo. Me convenía mantener esa imagen.
Al salir del mercado, vi algo que me detuvo en seco. Frente a una mueblería estaban Mauricio e Isabela. Él reía con un vendedor, señalando un juego de sala carísimo. Ella tocaba las telas de los sillones, probando con la palma de la mano como si ya fueran suyos. Desde donde estaba, escuché a Mauricio presumir: «En pocos días tendremos la casa lista, solo falta la firma del viejo». Sentí un frío recorrerme la espalda. Me escondí detrás de un poste de luz, cuidando que no me vieran. La risa de mi hijo sonaba triunfante, como si yo no fuera más que un obstáculo insignificante. Regresé a casa con paso lento. La comida del mercado me sabía amarga en la boca. Me senté en la mesa de la cocina, observando mi mano vendada, que latía con cada movimiento. Cerré los ojos y repetí para mí mismo las palabras que había oído. No podía olvidarlas. Al caer la noche, encendí la lámpara de petróleo y saqué un viejo cuaderno donde tenía apuntados algunos números de teléfono. Entre las páginas amarillentas, encontré el nombre de la licenciada Verónica Salazar, una abogada que había ayudado tiempo atrás a un vecino con un problema de tierras. Recordaba que había ganado aquel caso con una firmeza admirable. A la mañana siguiente, reuní valor y marqué su número desde el teléfono de disco que todavía guardo en la sala. Contestó con voz clara y segura: «Licenciada, soy Aurelio Montoya. No sé si me recuerda. Necesito hablar con usted. Es asunto de familia, pero serio». Le conté lo esencial, sin adornos: la presión de Mauricio, la fractura en mi mano. Ella guardó silencio unos segundos y después respondió con firmeza: «Venga a mi oficina mañana, don Aurelio. Traiga cualquier documento que tenga y, sobre todo, el parte médico. No deje que esto quede en silencio». Su oficina estaba en una casa antigua, cerca de la plaza principal. Cuando entré, vi estantes repletos de carpetas y diplomas colgados en las paredes. Ella me ofreció un vaso de agua y me pidió que me sentara. Le mostré el informe del médico y le relaté cada detalle. Sentí cómo mi voz temblaba, no de debilidad, sino de rabia contenida. Cuando terminé, Verónica se inclinó hacia mí y dijo: «Necesitaremos pruebas más allá de su palabra. Mauricio debe quedar expuesto. Para eso, trabajaremos con alguien de confianza». Marcó un número desde su celular y llamó a Tomás Villagrán, un investigador privado que, según me explicó, había sido policía durante años. Esa misma tarde, Tomás vino a mi casa. Lo recibí con un café y se sentó frente a mí con una libreta en la mano. Tenía aspecto de hombre cansado, pero con ojos atentos. «Cuénteme todo», don Aurelio me dijo, y yo hablé, punto por punto, mientras él tomaba notas con letra apretada. Al final, guardó silencio un momento y me miró fijamente. «Necesitamos que ellos mismos se delaten. Voy a colocar grabadoras en su casa. Una en un reloj de bolsillo, otra en el bastón que siempre carga y otra escondida en la sala. ¿Está de acuerdo?». Sentí un cosquilleo en el pecho. No era fácil aceptar que mi propia casa se convirtiera en un escenario de trampas, pero entendía que era la única forma de protegerme. «Estoy de acuerdo», le respondí con voz baja. Él asintió y me pidió 2 días para preparar el equipo. Me advirtió: «Mientras tanto, no cambie su comportamiento. Siga pareciendo el viejo débil que ellos creen que es. Eso nos dará ventaja». Aquella noche me acosté en mi cama de madera, oyendo el paso de los coches en la calle y los ladridos lejanos de los perros. La luz del farol entraba por la ventana y dibujaba sombras en la pared. Miré mi mano inmovilizada sobre el pecho y comprendí que esa herida, más que un castigo, era un recordatorio. Ya no podía quedarme callado. Sabía que había llegado el momento de enfrentar a mi hijo, aunque me doliera hasta el alma. Y mientras el sueño me vencía poco a poco, repetí para mis adentros: «No soy débil, nunca lo fui, y ahora ellos lo van a descubrir». Aquella mañana amaneció fría, aunque el sol brillaba tímido entre las nubes. Salí temprano de casa con la mano aún inmovilizada. Tomé un taxi rumbo a la clínica privada, donde me habían atendido la semana anterior. El olor a desinfectante me golpeó apenas crucé la puerta. La enfermera me condujo al consultorio y el doctor me recibió con un gesto serio. Me retiró las vendas viejas, observó la hinchazón y me mandó a hacer una nueva radiografía. Mientras esperaba, escuché el eco metálico de los pasos en el pasillo y el murmullo de otros pacientes. Vi a una madre consolar a su hijo pequeño que lloraba y pensé que,
Sin importar la edad, todos necesitamos a alguien que nos proteja. Yo ya no tenía a nadie que cuidara de mí, salvo los pocos amigos de confianza que la vida me había dejado. El doctor regresó con las placas en la mano. Me explicó que la fractura sanaría, pero debía evitar cualquier esfuerzo. Nada de cargar peso, don Aurelio dijo, y no intente usar la mano para tareas fuertes. Asentí en silencio, sabiendo que, aunque me costara, debía obedecer. Al salir, me detuve en la farmacia de la esquina. Compré analgésicos y antiinflamatorios. La farmacéutica, una joven de cabello recogido, me recomendó tomarlo siempre con comida para no dañar el estómago. Guardé las pastillas en el bolsillo de la chaqueta y decidí sentarme un rato en un pequeño puesto de tamales frente a la clínica. Pedí un tamal verde y un café de olla. Mientras comía, escuchaba la radio vieja del lugar. El locutor hablaba de los problemas de la ciudad, la inseguridad en ciertos barrios, la subida del precio del maíz, la política sucia de siempre. Yo masticaba despacio, mirando a la gente que pasaba apresurada rumbo al trabajo, y sentí que mi vida se movía a otro ritmo, mucho más lento. Después caminé hasta la oficina de la licenciada Verónica Salazar. El edificio era una casa antigua remodelada, con ventanas altas y una puerta pesada de madera. Al entrar, me recibió un olor a papel acumulado, tinta y café recién hecho. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías, donde ella aparecía al lado de jueces y colegas. Verónica me ofreció un vaso de agua y me miró la mano vendada. Sus ojos transmitían firmeza, como si nada pudiera sorprenderla. «Necesitamos pruebas claras», don Aurelio dijo con voz grave. «Sin pruebas, todo se quedará en palabras». Saqué de mi carpeta la copia del informe médico y se la entregué. Ella lo leyó con atención y luego me pidió que relatara paso a paso cómo Mauricio me había obligado a firmar y cómo terminó rompiéndome el dedo. Hablé despacio, conteniendo la rabia. De pronto se abrió la puerta. Entró un hombre de mediana edad, con la camisa arrugada y la barba mal afeitada. Llevaba un cuaderno de piel en la mano. «Este es Tomás Villagrán», me presentó Verónica, «un investigador privado en quien confío». Nos dimos la mano. La suya era áspera, de hombre acostumbrado a la calle. Se sentó frente a mí, sacó una grabadora pequeña y la encendió. «Cuénteme todo de nuevo», pidió. «Necesito cada detalle». Repetí mi historia, y él anotaba con rapidez. De vez en cuando levantaba la vista para observar mi expresión, como si quisiera medir mi sinceridad. Cuando terminé, cerró la libreta y habló con voz segura. «Podemos hacer que Mauricio e Isabela se delaten solos. Instalaremos dispositivos de grabación, uno en su reloj de bolsillo, otro en el bastón que siempre usa y otro escondido en la sala de su casa». Me sorprendió la precisión de su plan. Verónica asintió y añadió: «Pero usted debe seguir actuando como hasta ahora. Muéstrese débil, lento, incluso confundido. Si ellos creen que lo tienen bajo control, hablarán sin cuidado». Recordé la última vez que Mauricio e Isabela habían venido a casa trayendo pan dulce barato y tequila de dudosa calidad. Llegaron en la mañana, cuando menos vecinos podían notar algo extraño. Yo relaté ese detalle, y Tomás lo anotó con un gesto de aprobación. Esa tarde, Tomás vino a mi casa con 2 bolsas pequeñas. Sacó herramientas diminutas, cables finos y aparatos casi invisibles. Colocó una grabadora dentro de mi viejo reloj de bolsillo, otra en el bastón de madera, justo debajo del mango, y la tercera detrás de un cuadro que colgaba en la sala. Me mostró cómo se encendían y cómo él podría recuperar los audios después. Probamos los aparatos. Me pidió que hablara en voz baja desde distintos puntos de la sala y luego me reprodujo la grabación. Mi voz sonaba clara, incluso el crujido del piso de madera se escuchaba. Me quedé pensativo, consciente de que cada palabra de Mauricio quedaría atrapada sin remedio. «No se preocupe, don Aurelio», dijo Tomás. «Estos equipos son discretos. Nadie notará nada». Respiré hondo. Tenía miedo, sí, pero también un alivio extraño. Por fin no estaba solo. Al anochecer, tomé mi bastón y salí a caminar por la cuadra. Saludé a doña Mercedes, que barría su banqueta, y a un vecino que regresaba con bolsas del mercado. Nadie sospechó nada. Para todos, yo seguía siendo el viejo cansado que apenas podía con su vida. Solo yo sabía que en ese bastón viajaba ya una verdad peligrosa. De vuelta en casa, encontré un mensaje en mi celular.
Era de Isabela. Papá, mañana pasaremos otra vez. Esperamos que haya reflexionado. Sentí un nudo en la garganta al leerlo. Llamé de inmediato a Tomás. «Vendrán mañana», le dije. «Perfecto», respondió. «Prepárese como siempre. Café caliente y pan sobre la mesa. Yo estaré vigilando desde la casa vacía de enfrente. No haga nada distinto». Colgué el teléfono y me quedé sentado largo rato en la cocina, con la lámpara encendida. El silencio de la noche se rompía con los ladridos lejanos de los perros y el ruido de una motocicleta que pasaba a toda velocidad. Me acosté en mi cama dura, mirando el techo agrietado. El dolor en mi mano me mantenía despierto, recordándome cada segundo por qué debía seguir adelante. Era como si la propia herida me empujara a no rendirme. Cerré los ojos y pensé en el día que venía. Mañana, tal vez, comenzaría a descubrirse la verdad. Mañana ellos mismos revelarían quiénes eran en realidad. Esa mañana me levanté antes de que cantaran los gallos. El aire estaba fresco y se colaba por las rendijas de la ventana. Encendí el fogón de leña en la cocina y puse a hervir agua en la vieja olla de barro. El olor del café recién hecho empezó a llenar la casa. Ese aroma que tantas veces me había acompañado en la soledad. Quería que todo pareciera lo más normal posible. Por eso me vestí con la misma ropa de siempre, un suéter de lana gastado en los codos y un pantalón de mezclilla ya desteñido. Después caminé despacio hasta la panadería de la esquina. Compré 3 piezas de pan dulce, las acomodé en un plato de loza y las puse en el centro de la mesa. Era mi manera de preparar el escenario para la visita que sabía que llegaría. Antes de que el reloj marcara las 10, repasé cada rincón de la sala. Había barrido y ordenado, pero dejé a propósito un poco de polvo sobre el estante de libros y unas telarañas en la esquina. Quería que mis invitados pensaran que yo ya no podía con el aseo, que mi vejez era más grande que mi dignidad. Poco después, escuché el rugido familiar de la camioneta de Mauricio. Los neumáticos chirriaron contra la grava del patio. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por la certeza de que ese día tendría algo valioso para mi causa. Caminé hasta la ventana y disimuladamente hice un gesto con la cabeza hacia la casa de enfrente. Ahí estaba Tomás, escondido detrás de una cortina raída, observando cada movimiento. Mauricio entró primero. Arrastró la silla de madera con brusquedad y se dejó caer sobre ella, como si la casa le perteneciera. Detrás de él, Isabela depositó su bolso sobre la mesa. Sonreía, pero sus ojos delataban una inquietud que intentaba ocultar. «Siéntense, hijos», les dije con voz temblorosa, mientras colocaba frente a cada uno una taza de café negro. Mi mano fingidamente temblaba al servir, dejando caer unas gotas sobre el mantel. Mauricio tomó un sorbo rápido y enseguida empezó a hablar. «Papá, el terreno de la casa es tan grande que podríamos hacer fiestas cada fin de semana. Imagínese, la familia reunida, amigos, música. Usted tendría un lugar de honor». Isabela se sumó a su entusiasmo, tocándome suavemente el hombro. «Y ya le tenemos preparado un cuarto, con ventana al jardín, lleno de flores. Podrá sentarse en el balcón a leer el periódico cada mañana». Yo asentí despacio, como si aquellas palabras me conmovieran. Bajé la mirada y murmuré: «¿Y si ustedes se separan, la casa se partirá en 2? Mauricio me miró con fastidio. Golpeó la mesa con los dedos, evitando responder. Isabela soltó una risa nerviosa y cambió de tema con rapidez. Aproveché para lanzar otra pregunta: ¿y si alguno pierde el empleo? ¿Quién pagará entonces la deuda del banco? Isabela me tomó la mano con un gesto calculado. «Papá, deje de preocuparse. Nosotros tenemos todo bajo control. Usted solo confíe». Mientras ellos hablaban, mi viejo reloj de bolsillo descansaba sobre la mesa, grabando cada palabra. Yo lo miraba de reojo, como quien vigila una vela que no debe apagarse. Mauricio, impaciente, sacó una carpeta de su portafolios y la empujó hacia mí. «Aquí está el contrato, firme de una vez. ¿Para qué esperar más?». Me incliné hacia los papeles, entrecerrando los ojos. «Las letras son muy pequeñas», murmuré. «No alcanzo a leer». Él soltó un bufido. «No hay nada que leer, papá. Es pura formalidad». Yo me levanté lentamente, fingiendo buscar mis lentes en la habitación contigua. Al hacerlo, tropecé a propósito con la mesa y derramé un poco de café. El golpe retumbó en la sala, lo suficiente para que quedara registrado en la grabación. «Siempre lo mismo», gruñó Mauricio.
Isabela puso los ojos en blanco, agotada de la escena. «Deja de presionarlo», le dijo en voz baja. «Así no vamos a conseguir nada». Mauricio se volvió hacia ella con rabia. «¿Y qué quieres que haga? ¿Esperar otros 10 años a que decida?» Yo regresé despacio, apoyándome en el bastón. Tomé el contrato con cuidado y lo coloqué de nuevo en la mesa. «Necesito pensarlo un poco más. Esto no es cualquier cosa». Mauricio apretó la mandíbula. Guardó los papeles en su portafolio con un golpe seco y me apuntó con el dedo. «La próxima vez no habrá excusas. Firme, o no me hago responsable de lo que pase». Isabela recogió su bolso en silencio. Ninguno de los dos tocó el pan dulce. Salieron de la casa sin despedirse y el portazo resonó como un trueno. Minutos después, escuché el motor de la camioneta alejarse por el camino. Me quedé solo en la sala, con el olor del café todavía en el aire y la sensación de haber sobrevivido a una batalla silenciosa. Miré el reloj sobre la mesa. La pequeña luz roja parpadeaba discretamente. Habíamos atrapado algo valioso. Al caer la tarde, Tomás regresó. Traía consigo un maletín. Se sentó conmigo en la cocina y extrajo la tarjeta de memoria del reloj. Conectó el dispositivo a un pequeño reproductor y enseguida escuchamos la voz de Mauricio, clara, amenazante. «Si no firma, no me hago responsable de lo que pase». Las palabras retumbaron en mis oídos, aún más duras que cuando las escuché en persona. Tomás me miró serio. «Esto es oro, don Aurelio. Con este material y su informe médico ya tenemos una base sólida». Esa misma noche, Verónica me llamó por teléfono. Su tono fue firme, casi triunfal. «Empiece a prepararse, don Aurelio. Con lo que tenemos ya podemos mover la demanda. Pero el verdadero enfrentamiento será en el banco. Ahí no tendrán escapatoria». Colgué el auricular y me quedé en silencio. Afuera, los grillos cantaban y una brisa fría entraba por la ventana. Miré mi mano vendada, la levanté frente a mí y sentí que ya no era un símbolo de derrota, sino de resistencia. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía solo. Había encontrado una alianza secreta que me daría fuerzas para enfrentar a mi propio hijo. Era sábado por la mañana. El sol iluminaba el corredor y yo estaba sentado en mi silla de siempre, tomando un café negro recién colado. El vapor se elevaba en espirales lentas, mezclándose con el aire fresco del inicio del día. Había barrido un poco el patio, pero me detuve a descansar, disfrutando el silencio que a esa hora aún se podía encontrar en el barrio. De pronto escuché el rugido del motor que ya conocía demasiado bien. La camioneta de Mauricio se detuvo frente a la casa con un chirrido de frenos. Mi corazón se encogió, no de sorpresa, sino de la certeza de que traían algo preparado. Bajaron con sonrisas amplias, casi exageradas. Mauricio llevaba un portafolio abultado bajo el brazo e Isabela cargaba un sobre grande lleno de papeles coloridos. Al acercarse, me saludaron con entusiasmo, como si vinieran a traerme una buena noticia. «Papá», dijo Mauricio, levantando el portafolios, «ya dimos el primer paso. La casa en Jardines de León ya está apartada». Isabela extendió sobre la mesa del corredor un folleto brillante. En la portada, una casa blanca de 2 pisos parecía brillar bajo el sol. El papel relucía como si lo hubieran sacado de una revista de lujo. Ella señaló cada parte con orgullo. La piscina azul intenso, el garaje con espacio para 2 autos, un jardín enorme sembrado de rosas. Yo tomé el folleto con mi mano vendada, tembloroso. Fingí que se me resbalaba y cayó al suelo. Isabela se inclinó rápido para recogerlo, forzando una sonrisa que no escondía del todo la impaciencia. «Mire, papá», insistió Mauricio, «ya hablamos con el desarrollador. Solo falta su firma para que el banco suelte el préstamo. En menos de una semana todo estará listo». Lo miré en silencio unos segundos y luego pregunté, «¿Y para qué quiere un viejo como yo una alberca?». Ambos rieron, pero la risa les salió tensa. Sus ojos se encontraron por un instante y vi en ellos una sombra de molestia. Siguieron pintando el sueño con palabras dulces. Mauricio hablaba de reuniones familiares, de parrilladas en el jardín, de música sonando hasta tarde. Isabela añadió que ya había pensado en mi habitación. Tendría un balcón con una silla mecedora donde podría leer el periódico al amanecer. Me llevé la mano al pecho, fingiendo emoción, pero lancé otra pregunta. ¿Y si me enfermo? Esa colonia está lejos del hospital. ¿Quién me llevará a tiempo?
Mauricio agitó la mano con despreocupación. «Tengo la camioneta. En 10 minutos estamos allá. No hay problema», asentí despacio, dejando que el silencio se estirara. Luego añadí: «¿Y si no pueden pagar después? ¿El banco me va a venir a cobrar a mí?» Isabela se inclinó hacia mí, puso su mano sobre la mía con un gesto ensayado. «Papá, no piense en eso. Usted siempre imagina lo peor. Déjelo en nuestras manos». Mientras tanto, yo desvié la mirada hacia la ventana lateral. A través del vidrio polvoriento, pude ver la silueta de Tomás Villagrán, escondido en la casa abandonada de enfrente. Llevaba una libreta y escribía sin parar. Su presencia silenciosa me daba seguridad. Mauricio sacó de su portafolios una botella de tequila barato. La puso en la mesa con un golpe y dijo con una sonrisa torcida: «Brindemos. Es el inicio de una nueva etapa». Sirvió 3 vasos. Yo tomé el mío con mano insegura, lo acerqué a los labios y apenas probé un sorbo. De inmediato fingí toser fuerte, casi atragantarme. El ambiente se enfrió por un momento. Isabela me dio unas palmadas en la espalda, pero su mirada fue rápida, casi mecánica. Después de unos minutos de charla forzada, comenzaron a recoger los papeles. Mauricio cerró la carpeta con brusquedad. «La próxima semana iremos al banco. Y ahí, papá, no puede haber dudas». Asentí, mirando el mantel como si buscara fuerza en las arrugas de la tela. Isabela se acercó antes de salir. Me rodeó los hombros y susurró al oído: «Confíe en su hija. Todo saldrá bien». Sentí su perfume fuerte, invasivo, y un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando la puerta se cerró, me quedé mirando la mesa. El vaso de tequila permanecía a medio llenar. El líquido reflejaba la luz como un ojo vigilante. Supe que había dado otro paso en un camino peligroso, pero necesario. Al caer la tarde, Tomás vino a verme. Traía varias fotografías recién impresas. Mauricio e Isabela saliendo de una oficina de bienes raíces, con sonrisas amplias y papeles en la mano. Me las entregó dentro de un sobre marrón. «Cada paso que dan, se hunden más», comentó con su voz grave. Guardé las fotos en un cajón y luego las pasé a un sobre distinto, más pequeño, que esa misma noche entregué a Verónica en su despacho. Ella las revisó una por una, asintiendo con la cabeza. «Ya no hay vuelta atrás», dijo. «Ellos mismos están apretando el nudo de la soga». De regreso a casa, encendí una vela en la mesa del comedor. Saqué mi cuaderno de tapas duras, aquel donde a veces escribo pensamientos sueltos. Apunté la fecha, la hora y un resumen de lo ocurrido. Después guardé esa página cuidadosamente entre las hojas de mi vieja Biblia. Me quedé sentado largo rato, oyendo el murmullo lejano de la ciudad, los pregones de los vendedores, el motor de alguna motocicleta, un perro que ladraba sin descanso. En medio de ese ruido cotidiano, mi corazón latía fuerte, convencido de que estaba entrando en la etapa más peligrosa de la lucha contra mi propio hijo. No era un sueño, ni una exageración. La casa que ellos llamaban la casa soñada era, en realidad, la trampa donde pensaban encerrarme. Pero yo también tenía mis propios sueños, los de resistir, los de no dejar que me arrebataran la dignidad en los últimos años de mi vida. El día de la cita amaneció caluroso. Yo me vestí con la única camisa blanca que me quedaba más o menos decente, aunque ya estaba amarillenta en el cuello, y los botones no coincidían del todo. Me la abroché torcido, a propósito, para reforzar la imagen de un viejo despistado. Tomé mi bastón de madera y salí con paso lento, arrastrando un poco los pies como si me pesara cada metro. Mauricio e Isabela ya me esperaban afuera. Él vestía un traje oscuro, con el cabello engominado hacia atrás, oliendo a colonia fuerte. Caminaba erguido, con aire de seguridad. Ella llevaba un vestido rojo ajustado, que llamaba la atención de todos los que pasaban. Yo iba detrás, unos pasos rezagado, aparentando ser un estorbo que solo acompañaba por obligación. El Banco de León estaba en el centro de la ciudad, en la plaza principal. Sus paredes, pintadas de un amarillo antiguo, mostraban manchas de humedad. Las puertas de madera eran tan pesadas que uno necesitaba empujar con todo el cuerpo para abrirlas. Adentro, el aire acondicionado zumbaba débil, mezclado con el olor a papel viejo y tinta seca. Un empleado de traje gris se acercó con deferencia y nos condujo a un salón privado. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con carpetas y el mobiliario era sobrio, sin adornos. Me senté con cuidado en una de las sillas,
apoyando el bastón junto a la mesa. Minutos después, entró Roberto Cárdenas, el director del banco. Era un hombre de mediana edad, con bigote recortado y un traje gris claro que parecía nuevo. Saludó primero a Mauricio con un apretón de manos firme, luego a Isabela, y por último se volvió hacia mí con una sonrisa cortés. Don Aurelio, un placer conocerlo en persona. Mauricio no perdió tiempo. Se inclinó hacia la mesa y habló con voz segura. Mi padre está dispuesto a firmar hoy mismo. Venimos listos para cerrar el trámite. Yo bajé la cabeza, fingiendo vergüenza, como si me sintiera fuera de lugar en ese ambiente elegante. Roberto abrió una carpeta y comenzó a hablar con calma. Antes de proceder, necesitamos revisar el estado financiero del señor Montoya. Es parte del protocolo. Mauricio soltó una risa nerviosa y apoyó los codos sobre la mesa. No se preocupe, director. Mi padre vive con una pensión modesta, pero eso no es problema. Yo soy quien sostendrá los pagos. Yo incliné aún más la cabeza, como si confirmara su versión con mi silencio. Sentía cómo la sangre me hervía, pero me contuve. Roberto pasó lentamente las páginas del informe. El sonido del papel al rozar se hacía cada vez más tenso. Mauricio tamborileaba con los dedos sobre la mesa, mientras Isabela lo miraba con ansiedad. De pronto, la voz del director rompió la tensión. Aquí veo algo interesante. Según nuestros registros, don Aurelio posee activos por un valor cercano a $3 millones. El silencio cayó como un balde de agua fría. ¿Qué?, balbuceó Mauricio, con la cara enrojecida. Eso no puede ser. Isabela se llevó la mano a la boca, como para contener un gesto de sorpresa. Sus ojos brillaron de inmediato, incapaces de ocultar la codicia. Roberto continuó imperturbable. Incluye propiedades en la ciudad, cuentas de ahorro y algunos certificados de inversión. Y esto solo es en el país. También encontramos un fondo a su nombre en el extranjero. Yo levanté la cabeza lentamente. Por primera vez en toda la mañana, miré a mi hijo a los ojos y sonreí con calma. ¿Quiere que le dé más detalles, Mauricio?, pregunté suavemente. Mauricio golpeó la mesa con la palma de la mano. Intentaba mantener el control, pero la rabia lo traicionaba. ¿Desde cuándo me ha ocultado esto, papá? ¿Cómo pudo? No respondí. Me limité a tomar el vaso de agua que estaba frente a mí y dar un sorbo. La frescura del líquido contrastaba con el fuego que ardía en la mirada de mi hijo. Isabela intervino, apoyando una mano en el hombro de Mauricio. Te lo dije, susurró. Papá nunca fue un hombre simple. Mauricio se levantó de golpe, arrancó la carpeta de las manos del director y comenzó a hojearla con torpeza, como si buscara una contradicción. Los papeles crujían bajo sus dedos temblorosos. Roberto se puso serio. Señor, le pido que mantenga la compostura. De lo contrario, suspenderé esta reunión. Yo permanecí inmóvil, observando a Mauricio perder el control. Su rostro, normalmente altivo, ahora estaba deformado por la ira y la frustración. Era como ver la máscara caer frente a todos. Al cabo de unos minutos, Roberto cerró la carpeta y concluyó. Por ahora, los trámites quedan en revisión. Necesitamos tiempo para confirmar toda la información. Los citaré nuevamente la próxima semana. Mauricio apretó los dientes. Guardó su portafolios a empujones y salió casi corriendo de la sala. Isabela lo siguió, pero antes de cruzar la puerta giró la cabeza y me miró unos segundos. No fue una mirada de desprecio ni de complicidad. Era algo más complejo, como si en su interior empezara a dudar de su propio papel en todo aquello. Yo recogí mi bastón y me puse de pie despacio. Agradecí a Roberto con un gesto y salí al pasillo. El banco estaba lleno de gente. Cajeros contando billetes, clientes firmando cheques, guardias observando en silencio. Cada paso que daba me parecía más ligero, aunque mi corazón aún latía con fuerza. En la calle, el sol del mediodía me golpeó de frente. Caminé despacio hasta la plaza, con la sensación de que algo había cambiado para siempre. Al llegar a casa, colgué mi camisa en el respaldo de la silla y me dejé caer con cansancio. Fue entonces cuando descubrí algo en el bolsillo de la chaqueta, un pedazo de papel doblado en 4. Lo abrí con cuidado. La letra era de Isabela. Papá, necesitamos hablar a solas. Me quedé mirándolo largo rato, con la mano temblando. No entendía del todo sus intenciones. ¿Era un intento de redención o una nueva trampa? Lo único que supe en ese momento fue que el juego acababa de dar un giro inesperado.
Al regresar del Banco de León, lo primero que hice fue quitarme los zapatos en la entrada. El calor del asfalto aún me quemaba la planta de los pies. Me senté en una silla de madera, mientras el canto incesante de las cigarras llenaba la calle, recordándome que el verano ya se había instalado en cada rincón del barrio. En la mesa de la cocina encontré un papel doblado. Lo saqué del bolsillo de la chaqueta y lo extendí bajo la luz tenue. Era el mensaje que Isabela había deslizado sin que yo lo notara. «Papá, necesitamos hablar a solas». No supe si interpretarlo como un gesto de arrepentimiento o como otra artimaña. Doblé el papel con calma y lo guardé en una caja de madera donde conservo cartas antiguas. La cerré con llave y respiré hondo. No quería dejar que la esperanza, ni tampoco la sospecha, me dominaran sin pensar. Esa misma noche llamé a Verónica y a Tomás. Les conté lo sucedido y acordamos reunirnos al día siguiente en el despacho de ella. La oficina de Verónica olía a café fuerte y a papel recién sacado de la copiadora. Me senté frente a ella y a Tomás, los tres en silencio unos segundos, como si estuviéramos en un tribunal invisible. Finalmente, Verónica habló. «Don Aurelio, llegó el momento de cerrar el círculo. La próxima cita en el banco debe convertirse en la trampa definitiva». Tomás asintió, encendiendo un cigarro que Verónica le obligó a apagar enseguida. «Fingirá que cede», dijo él. «Dirá que firmará. Eso hará que Mauricio baje la guardia. Yo me encargaré de tener todo preparado para registrar cada palabra, y habrá oficiales listos para intervenir». Me quedé mirando mi mano, que aún dolía cuando el aire se enfriaba. El dedo roto era mi recordatorio constante, la prueba de que no debía flaquear. «Lo haré», respondí con voz baja. «Fingiré ser el viejo cansado que se rinde». Unos días después, en la tarde, escuché otra vez la camioneta de Mauricio frente a la casa. Salí al corredor y me senté en la silla más desvencijada, con el bastón apoyado en la rodilla, aparentando debilidad. Quería que creyeran que mi resistencia se había desmoronado. «Papá», dijo Mauricio con tono triunfante al bajar del vehículo. «¿Ya lo pensó bien? Esta es la última oportunidad. ¿De verdad quiere dejar pasar la posibilidad de vivir en una casa digna, rodeado de su familia?» Yo levanté la vista lentamente, fingiendo cansancio. «Está bien», respondí. «En la próxima cita en el banco firmaré. Pero hoy bebamos juntos». Entré a la cocina y regresé con una botella de mezcal que había guardado desde hacía años. El vidrio estaba cubierto de polvo, señal de que no se abría desde hacía mucho. Serví 3 copitas pequeñas. Mauricio rió con fuerza, brindó y bebió de un trago. Isabela, en cambio, apenas mojó los labios y mantuvo la mirada clavada en la mesa. Mientras el mezcal calentaba la garganta, Mauricio comenzó a hablar sin parar. «Ya me imagino las fiestas junto a la alberca, papá. Amigos, música, carne asada, todos envidiarán nuestra casa. Usted será el centro de atención, el patriarca al que todos respetan». Yo asentía despacio, fingiendo emoción, aunque por dentro solo sentía una mezcla de tristeza y rabia. ¿Eso era lo único que veía en mí? ¿Un trofeo para mostrar? Isabela interrumpió con voz suave, casi suplicante. «Papá, sé que usted tiene miedo, pero le prometo que todo saldrá bien. Confíe en nosotros». La miré de reojo. Sus palabras sonaban ensayadas, pero había un temblor en su voz que no pasó desapercibido. Mauricio levantó otra vez la copa. «Por la casa soñada», exclamó. «Brindamos». Yo apenas toqué el vaso con los labios y fingí toser. Conversamos un rato más, aunque en realidad fue él quien llevó toda la charla, exaltando la grandeza de su futuro. Yo jugué mi papel en silencio, asentando de vez en cuando, fingiendo ser un anciano vencido que al fin aceptaba. Cuando se marcharon, Isabela me dio un abrazo breve. Mauricio, en cambio, salió convencido de que todo estaba bajo control. Apenas cerré la puerta, me dirigí al teléfono. Envié un mensaje corto a Verónica. «La función está casi lista. Prepárense». Esa noche Tomás vino a casa. Traía en las manos un pequeño estuche de terciopelo negro. Lo abrió y me mostró un bolígrafo elegante. «Parece un simple pluma fuente, ¿verdad?», dijo con una sonrisa. «Pero aquí dentro hay un micrófono de alta sensibilidad. Lo llevará consigo el día de la firma. Cada palabra quedará grabada». Lo tomé con cuidado. Era más pesado de lo normal, pero perfectamente discreto. Lo coloqué sobre la mesa y lo miré largo rato. Ese objeto, tan pequeño,
Iba a ser la llave de todo. Tomás me puso una mano en el hombro. No tenga miedo, don Aurelio. Ellos mismos se hundirán. Apagué la lámpara de petróleo y me quedé sentado en la oscuridad, con el bolígrafo frente a mí. Sentí el corazón golpear fuerte en el pecho. Era como estar a punto de entrar en la última batalla de mi vida. Miré por la ventana. Afuera, los perros ladraban y el viento movía las ramas de los árboles. Pensé en mi esposa, en cómo habría sufrido al ver en lo que se había convertido nuestro hijo. Cerré los ojos y murmuré para mí mismo: esto no lo hago solo por mí, lo hago por ella y por la dignidad que todavía me queda. Apoyé la cabeza contra el respaldo de la silla, con el bolígrafo aún en la mano. No sabía si lograría dormir, pero en mi interior había una certeza. La trampa estaba lista y el telón de la última representación estaba a punto de levantarse. El lunes amaneció gris, el cielo estaba cubierto de nubes y un viento frío soplaba desde el norte. Me puse el viejo abrigo de lana que aún conservaba del tiempo en que trabajaba en el campo. La tela estaba gastada en los codos, pero abrigaba lo suficiente. Tomé mi bastón y salí despacio, respirando hondo antes de enfrentar lo que sabía sería un día decisivo. Mauricio e Isabela ya me esperaban. Él vestía un traje negro impecable, con el cabello peinado hacia atrás como si se preparara para posar en un retrato. Ella llevaba un abrigo color beige, elegante, y un bolso de cuero colgado en el brazo. Ninguno me miró demasiado, y yo me limité a seguirlos con pasos cortos, aparentando la debilidad que tanto les convenía ver en mí. El Banco de León estaba repleto de gente. En la sala principal se escuchaba el golpeteo de tacones sobre el mármol, las voces de clientes discutiendo con cajeros, y el incesante conteo de billetes detrás de las ventanillas. El olor era una mezcla de papel húmedo y desinfectante barato. Nos sentamos a esperar en un banco de madera dura. Mientras fingía distraerme mirando al suelo, alcé la vista y vi a Roberto Cárdenas, el director del banco. Revisaba unos papeles con gesto concentrado, pero cuando me vio levantó apenas la mirada y me dedicó un gesto breve, como quien confirma que todo está listo. Ese detalle me dio fuerzas para no temblar. Finalmente, una secretaria abrió la puerta de la sala privada. «Por aquí, por favor». Entramos. La habitación estaba iluminada por lámparas de techo que derramaban una luz amarillenta. Sobre la mesa había una jarra de agua y 3 vasos alineados. Las carpetas reposaban abiertas, como si fueran testigos mudos de lo que estaba a punto de suceder. Mauricio tiró de la silla con impaciencia y me indicó con un gesto brusco que me sentara a su lado. Apenas me acomodé, me espetó: «Papá, solo falta su firma. No hay nada más que discutir». Saqué lentamente la pluma fuente que Tomás me había entregado. La sostuve con dedos temblorosos, fingiendo inseguridad. Coloqué la punta sobre el documento y escuché cómo Mauricio soltaba un suspiro de alivio. Fue entonces cuando la puerta volvió a abrirse. Verónica entró acompañada de 2 agentes vestidos de civil. El sonido de sus zapatos resonó con autoridad en el piso de madera. «¿Qué significa esto?», gritó Mauricio, poniéndose de pie de golpe. Verónica habló con voz firme, cortando el aire. «Esta ya no es una simple reunión bancaria. Tenemos pruebas suficientes de que su padre ha sido víctima de abuso y coacción». Mauricio soltó una carcajada seca, cargada de desprecio. «¿Pruebas? No tienen nada». Pero antes de que pudiera seguir, Isabela colocó su bolso sobre la mesa con un golpe sordo. Tenía la voz quebrada, casi un susurro. «Papá, lo siento. Ya no puedo seguir con esto». Me quedé mirándola, incrédulo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Por un instante vi en ella no a la cómplice de mi hijo, sino a una mujer atrapada en una telaraña de miedo. Sacó su teléfono del bolso y se lo entregó a Verónica. «Aquí están los mensajes. Todos. Las amenazas, los planes». Mauricio palideció de inmediato. «Dámelo», gritó, intentando arrebatarle el aparato, pero los agentes lo sujetaron por los brazos. Yo me limité a apoyar mi mano vendada sobre la mesa y murmuré con voz serena pero firme: «Hijo, ¿recuerdas esta mano? Es la que rompiste aquella mañana». El silencio en la sala era insoportable. Solo se escuchaba el zumbido del ventilador de techo girando lentamente. Verónica tomó el teléfono y proyectó en voz alta algunos de los mensajes. «Si no firma, lo presionamos más. El viejo no aguantará. Cuando la casa sea nuestra, lo mandamos a un asilo.
Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Yo sentí que cada una me atravesaba, pero al mismo tiempo reforzaban mi determinación. Isabela, con lágrimas resbalando por su rostro, añadió: «Papá, Mauricio también tiene deudas con gente peligrosa en la ciudad. Me usó para convencerlo, pero yo solo quería salir viva de todo esto». Mauricio forcejeó, pero los agentes lo tenían bien sujeto. Su voz salió rota, más de desesperación que de enojo. «Traidora, ¿me vendiste?». Yo lo miré largo rato, sin rabia, solo con un peso enorme en el pecho. «Mauricio, no fue a mí a quien traicionaste, fue a ti mismo». Los policías sacaron las esposas. El clic metálico al cerrarse sobre sus muñecas sonó como el punto final de una historia demasiado larga. Yo observé la escena en silencio. No sentí satisfacción ni venganza, solo un cansancio profundo, como si todo mi cuerpo por fin reconociera la carga que había llevado durante meses. Isabela, con la voz quebrada, se inclinó hacia mí. «Papá, perdóneme. Yo solo quería escapar de su control». Le asentí con la cabeza, sin palabras. Mi corazón estaba dividido entre la compasión y el dolor. Sabía que esa confesión era el último clavo en el ataúd de las ambiciones de mi hijo. Cuando los agentes comenzaron a leer los cargos en voz alta, yo cerré los ojos un momento. El eco de las palabras fraude, violencia, coacción retumbaba en la sala. Abrí los ojos y vi a Mauricio, cabizbajo, ya sin la arrogancia que lo había acompañado siempre. Esa imagen se grabó en mí para siempre. Me quedé quieto, con el bastón apoyado en la pierna. No celebré, no sonreí. Solo entendí que, a partir de ese instante, el peso de aquel tormento empezaba a desaparecer de mis hombros. Cuando el oficial comenzó a leer la orden de arresto, el aire en la sala pareció quedarse sin oxígeno. Nadie se movía. Las lámparas del techo zumbaban con un sonido constante, y ese murmullo eléctrico se mezclaba con el golpeteo de mi corazón. Mauricio reaccionó de golpe, sacudiendo los brazos como un animal atrapado. Intentó zafarse, pero los dos policías de civil se abalanzaron sobre él. Hubo un forcejeo breve, y entonces escuché el chasquido frío de las esposas cerrándose en sus muñecas. Ese clic metálico me atravesó entero. Era el sonido de una verdad que se imponía sobre la sangre. «Papá», y rugió con voz quebrada, «se va a arrepentir de esto». Pero ya no era el tono desafiante de siempre. Había un temblor en sus palabras, un miedo que lo desarmaba. Isabela se encogió en un rincón, con la espalda contra la pared. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolso. No se atrevía a mirarlo. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado antes de entrar. El director del banco, Roberto Cárdenas, carraspeó y ordenó con un gesto que cerraran la puerta. Quería evitar que los curiosos del pasillo escucharan el escándalo. Yo lo vi ponerse las gafas y anotar algo en una carpeta, con la serenidad de un hombre acostumbrado a ver dramas ajenos en sus oficinas. Yo permanecí en silencio, con la mano apoyada en la mesa. No hacía falta hablar. El frío del bastón en mis dedos era lo único que me mantenía firme. Cada crujido del metal de las esposas, cada jadeo de Mauricio al resistirse, se grababa en mi memoria como un eco imposible de borrar. Verónica sacó un legajo grueso de su bolso y lo entregó a los agentes. «Aquí están las pruebas, el certificado médico de la fractura, las grabaciones obtenidas en la casa y las fotografías de su cliente en la inmobiliaria». Los policías revisaron rápido los documentos, asintiendo. En ese momento entró Tomás Villagrán, con el rostro serio y una carpeta en la mano. Sin mirar a nadie más que a mí, dejó sobre la mesa varias fotografías. Mauricio reunido con prestamistas en un bar oscuro del centro. En una de las imágenes se veía claramente el intercambio de sobres. Mauricio forcejeó, pero los agentes lo mantuvieron sentado. El sudor le corría por la frente y los mechones de cabello le caían desordenados sobre la cara. Uno de los policías tomó el teléfono que Isabela había entregado antes y lo mostró en voz alta. «Mensajes. El viejo no resistirá la presión. Cuando firme, lo mandamos a un rincón y no molestará más». Cada palabra fue un golpe en el pecho. Sentí un ardor detrás de los ojos, pero no dejé que las lágrimas salieran. Solo apreté los labios, recordando la mañana en que mi propio hijo me había doblado la mano como si fuera un desconocido. Mauricio dejó de gritar, bajó la cabeza y se quedó inmóvil, respirando con dificultad.
Su espalda se encorvó, como si todo el peso de sus mentiras lo hundiera. Del pasillo llegaban murmullos. Escuché el repiqueteo de tacones, los pasos de clientes curiosos que se acercaban a la puerta. Alguno se atrevió a mirar por la rendija. Vi los ojos asombrados de un muchacho de la ventanilla, al descubrir que el hombre elegante que había entrado minutos antes ahora estaba esposado. Abrió los ojos como platos. Los agentes se levantaron y lo obligaron a caminar. El arrastre de sus zapatos sobre el suelo resonaba como un lamento. Yo lo seguí con la mirada, sintiendo como cada paso de él era también un paso que me alejaba de la ilusión de recuperarlo. En la puerta, Mauricio giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban desorbitados. «Usted no es mi padre». Me traicionó, me hundió. Yo lo miré fijo, con el corazón apretado. No respondí, solo apreté más fuerte el bastón y mantuve la calma. Hablar ya no tenía sentido. La justicia hablaba por mí. Salimos al exterior. El sol del mediodía caía a plomo sobre la plaza. El aire olía a gasolina y a polvo caliente que se levantaba del pavimento. La gente empezó a arremolinarse en la acera. Murmullos, exclamaciones, dedos señalando. «Dios mío, ¿cómo puede un hijo hacerle eso a su propio padre?», exclamó una vendedora de frutas, llevándose la mano a la boca. Los policías empujaron a Mauricio hacia el coche patrulla. Él se resistió un instante, pero terminó entrando a empellones. La puerta metálica se cerró con un estruendo seco. El ruido del motor arrancando llenó la calle y poco a poco se fue perdiendo entre el tráfico. Me quedé de pie en la acera, mirando cómo el vehículo desaparecía. Sentía una mezcla extraña, alivio y dolor al mismo tiempo. Era como quitarse un peso de encima, pero dejando una cicatriz que nunca sanará del todo. Verónica se acercó, me puso una mano en el hombro y dijo en voz baja: «Don Aurelio, ya terminó. Está libre de su amenaza». Yo asentí, incapaz de responder. Mis ojos siguieron fijos en el punto donde había desaparecido la patrulla. El calor, el polvo, el murmullo de la gente, todo parecía girar a mi alrededor. Y allí, en medio de esa plaza ruidosa, comprendí que había ganado la batalla más dura de mi vida, aunque la victoria me supiera amarga. Pasaron apenas unos días cuando recibí la notificación oficial. Debía comparecer en el tribunal como testigo. El sobre llegó por mano de un joven funcionario que, al entregármelo, me miró con respeto. Guardé el documento en el bolsillo del abrigo y esa noche apenas dormí, repasando una y otra vez lo que me esperaba. El día señalado, me presenté temprano. El edificio del tribunal se alzaba imponente, con su fachada de piedra clara y las banderas ondeando en lo alto. Caminé despacio, apoyándome en mi bastón, y cada paso resonaba en el suelo de mármol. Al entrar, sentí el murmullo de voces, el roce de papeles, el eco de zapatos apresurados. La sala de audiencias era amplia, de techo altísimo. Un ventilador de aspas giraba perezosamente, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Me senté en el banco, destinado a los testigos. La madera crujió bajo mi peso, y por un momento recordé las bancas de la iglesia de mi infancia. Frente a mí estaba Mauricio. Vestía un uniforme gris de recluso. Ya no quedaba nada de la arrogancia con que había entrado al banco semanas atrás. Su mirada estaba perdida, apagada, como si lo hubieran vaciado por dentro. A unos metros, Isabela aguardaba en el área de testigos. Llevaba un sencillo bolso de tela en el regazo y mantenía los ojos fijos en el suelo. No se atrevía a mirar a su marido, y mucho menos a mí. El fiscal se levantó, desplegó un grueso expediente y comenzó a leer. Se acusa a Mauricio Montoya de fraude, violencia familiar y tentativa de despojo patrimonial en contra de su propio padre. Sus palabras resonaron con dureza, y yo sentí que cada término era un cuchillo que cortaba cualquier lazo que aún me quedaba con mi hijo. El abogado defensor intentó reaccionar. Alegó que todo había sido un malentendido, que yo había exagerado mis lesiones, que los mensajes podían estar sacados de contexto. Pero cada intento suyo se desmoronaba cuando el fiscal presentaba una prueba. Las grabaciones de audio donde Mauricio exigía mi firma, las fotografías entregadas por Tomás, las conversaciones de texto en el celular de Isabela. El juez, un hombre canoso de rostro severo, escuchaba en silencio. Tomaba notas con una pluma que raspaba el papel como si subrayara cada verdad. Cuando llegó mi turno, me levanté despacio. Caminé hasta el estrado con pasos firmes,
aunque el bastón me temblaba en la mano. Respiré hondo y conté lo sucedido: la visita en mi casa, las amenazas, el dolor de sentir cómo mi propio hijo me había roto la mano. Mi voz se quebró en algunos momentos, pero no me detuve. Tenía que decirlo todo. Vi cómo el juez me observaba con atención, cómo los asistentes en la sala guardaban un silencio respetuoso. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba solo. Mauricio no me miraba. Tenía la cabeza gacha, el cabello desordenado, las manos esposadas sobre la mesa. Cada palabra mía parecía hundirlo un poco más en su propia derrota. Finalmente, el juez golpeó la mesa con el mazo. El sonido retumbó en la sala como un trueno. Este tribunal dicta sentencia. Mauricio Montoya es condenado a varios años de prisión. Isabela Cruz recibirá condena condicional por su cooperación en el esclarecimiento de los hechos. Hubo un silencio espeso, roto solo por el rasgar de la pluma del juez, firmando el acta. Ese sonido fue como el sello definitivo de un destino. Cuando todo terminó, salí del tribunal con paso lento. Afuera, el sol de la tarde teñía de oro las fachadas coloniales de León. Las palomas levantaron vuelo desde la plaza y sus alas batieron el aire como si anunciaran un nuevo comienzo. Me encontré con un grupo de periodistas que me rodearon con micrófonos y cámaras. Me preguntaron qué sentía, si no me dolía haber llevado a juicio a mi propio hijo. Yo respondí con voz serena: los ancianos no somos tan débiles como muchos creen. Esa frase apareció al día siguiente en todos los periódicos. Las portadas llevaban mi fotografía, con titulares que decían: un padre de 65 años desenmascara el plan de su propio hijo para despojarlo. Poco después tomé una decisión. Con el apoyo de Verónica y de Tomás, fundé el Fondo Montoya para la protección de los ancianos. Instalamos una pequeña oficina cerca de la plaza principal. No era lujosa. Paredes encaladas, una mesa de madera usada y unas cuantas sillas donadas. Pero pronto comenzó a llenarse de gente. Llegaban hombres y mujeres mayores con historias de abuso, una viuda a quien sus nietos le habían quitado la pensión, un campesino engañado para firmar la venta de sus tierras, un anciano desalojado por su propio sobrino. Escucharlos era como ver reflejado mi propio dolor en múltiples espejos. Con paciencia, los atendíamos uno por uno. Verónica los orientaba legalmente, Tomás investigaba casos, y yo, con mi experiencia amarga, les ofrecía palabras de aliento. Día tras día, vi cómo personas que habían sido humilladas recuperaban la dignidad al sentirse escuchadas y defendidas. Una tarde de domingo, mientras el sol se ponía, observé la sala repleta de ancianos aguardando turno. Algunos reían, otros conversaban animadamente, agradecidos de no estar solos. Afuera, los niños corrían tras las palomas y los vendedores ambulantes ofrecían churros recién fritos, cuyo aroma llegaba hasta nuestra oficina. Me quedé sentado en mi silla, mirando aquel panorama. Sentí una paz que hacía mucho no conocía. Comprendí que de mi dolor había nacido algo útil, algo más grande que mi propia historia. Al caer la noche, cerré la puerta del despacho y me quedé mirando el cielo encendido de tonos rojos y naranjas. Levanté la cabeza y murmuré: la vejez no es una carga, es la prueba de que la experiencia y la verdad siempre terminan por imponerse. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin peso en el corazón.